Buenas tardes. Ferbuch, Dania Ab, Jessie, Jimena, Valeandra, Connie Skittles, Pancho.trip, Agüita, sí, aguac.cl, para que la conozcan, es muy buena. Tamara, Maribel, Perú, mucha gente que se está uniendo hasta ahora como cada martes. Luis Alvarado, mi amigo austral. Rodrigo Irarrázaval también, Wendy Castillo. Como saben, todos los martes nos juntamos desde la Línea Libre, Fundación para la Confianza, para hablar con confianza de temas que nos importan, temas donde podemos orientar con nuestros especialistas. Ustedes saben que la Línea Libre está permanentemente abierta de lunes a sábado desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas con tremendos profesionales, especialistas para hablar sobre distintas materias. Y hoy no es menor, ¿eh? Hola Priscila, libros. Vayan haciendo sus preguntas porque el tema de hoy es migración e infancia. ¿Qué pasa con las niñas y niños y adolescentes que son de otros países, que están acá, que no hablan nuestro mismo idioma, que también tenemos que acogerlos de alguna forma, que también esta pandemia los ha marginado de alguna forma también? Y para este temazo que vamos a empezar a ver hoy día, hola Pieles Chile, desde Talca, ¿qué tal? Desde Valparaíso también, Mari Núñez. Queremos conversar con una super mujer, ella es Milena Collazos, responsable nacional del programa Migración y Escuela del Servicio Jesuita a Migrantes. Vamos a ver si está conectada entonces a través de la Línea Libre. Mucha la gente que quiere debatir, quiere dialogar sobre este tema o necesita alguna orientación en un día helado. Pucha, que hace frío, como que deprimen un poco estos días grises, pero ya, le vamos a poner energía. Y vamos a ver si está conectada, entonces, sí, listo. Vamos a enviarla al... Y se va a conectar Milena Collazo, responsable nacional del programa Migración y Escuela de Servicio Jesuita a Migrantes. Y se está conectando ahora Macarena Andrea San Martí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde Temuco, Marisela con Carrasco, sí. Cherry Arriagada, ahí se está tratando de conectar Milena, entonces para hablar de este tema que es importante, porque tenemos una colonia de migrantes de distintas partes del mundo, de las cuales también nos queremos hacer parte. Pero tuvimos problemas con la conexión. Vamos a enviar la solicitud de nuevo. A ver si ahora nos logramos conectar. Bueno, esta es una hora donde está todo saturado. Claro. Y la verdad es que todo el mundo quiere conectarse. ¿Cómo estás? Ay, me falta mi audífono, un momento. Que no te estoy escuchando. No te preocupes. Ay, pero no, pero igual Ya. te escucho de lejos, pero te escucho. ¿Ya escuchas a mí? Sí, ahora te escucho Ahora muy bien. sí. Muy bien, ¿cómo estás? Hola, Katy. Estoy muy bien, muchas gracias. Muy contenta de poder participar en este espacio junto contigo. De verdad que sí. ¿De qué parte eres tú? Yo soy de Colombia, de Medellín. ¿Hace cuánto tiempo que estás en Chile? Ya llevo 3 años en Chile. Yo llegué hace 3 años y llegué como voluntaria desde una fundación que se llama América Sí, Solidaria sí, se y ya de conoce. ahí empecé a trabajar, sí, y ya de ahí empecé a trabajar con el Servicio Jesuita a Migrantes, justamente en el programa que mencionaste, Migración y Escuela, que es un programa que ha crecido muchísimo a lo largo de estos 3 años. Y bueno, aquí estoy como responsable nacional del programa. Bueno, pero ampliemos de qué se trata, cuál es la labor del Servicio Jesuita a Migrantes y en qué caso se pueden contactar precisamente con ustedes. Bueno, Katy, en el Servicio Jesuita a Migrantes, desde el año 2000, promovemos y protegemos los derechos de las personas migrantes y refugiadas en Chile.
Para ello desarrollamos desde diferentes áreas un trabajo de incidencia que nos permite como no solo vincular a las personas migrantes y refugiadas en el país, sino también a que las personas nacionales del país entiendan de qué manera la diversidad cultural también nos enriquece a todos, de qué manera nos beneficia, cómo podemos ayudarnos entre unos y otros. Y ahí está, promovemos y protegemos la defensa y los derechos de las personas. Especialmente las niñas, Eh, niños y adolescentes, que es lo que, pucha, que nos preocupa harto, porque son los que más sufren. Sí, claro que sí. Igual ahí nosotros dentro de las líneas de trabajo tenemos el área de atención social, el área jurídica y el área de educación e interculturalidad y también esta área de incidencia. En el área de educación e interculturalidad abordamos no solo como desde distintos programas como Emigración y Escuela y también desde programas de sensibilización, cursos de español, abordamos no solo como que esta mirada del trabajo con familias migrantes, no esta mirada más adulta, sino también esta mirada que los incluye a ellos directamente como dentro de la migración. Hay recordar que cuando hablamos de migración con niñez y con jóvenes sobre todo, en muchos de los casos ellos no deciden migrar. En realidad es un proyecto de familia, es un proyecto de familia que parte más desde esta idea adulta de dónde podemos como crecer, a dónde podemos llegar, a qué país, en qué región en este caso dentro de Chile, y a partir de ahí ellos empiezan como a construir este proyecto de vida familiar, más que de ser tenido en cuenta. Entonces ahí es como que lo que nosotros como dentro del programa y a través de las escuelas empezamos a trabajar en conocer un poco qué hay detrás de la historia de migración de estos niños y jóvenes, qué está pasando ahí, cómo llegaron a Chile, cómo están viviendo en Chile, qué pasa por sus mentes, qué hablan con sus familias en las escuelas. Y yo me imagino que en este trabajo que es tan importante, tan poderoso y tan necesario, Milena, ¿tendrás alguna percepción, alguna idea de cómo es el comportamiento de nuestra sociedad, de nuestro país respecto a los que vienen de afuera? Pucha, yo siento que hay mucho por hacer, comenzando desde las escuelas. Las escuelas son como este pequeño ejemplo de lo que es una sociedad, de cómo funciona. Son muchos actores dentro de la comunidad educativa que parten como desde el director, la directora, están los docentes, los asistentes de la educación, luego vamos como con los estudiantes y también con sus familias. Entonces, son varias dimensiones ahí dentro de una escuela, están como las edades, la situación económica, en nuestro caso que nos compete más como con las familias migrantes y los estudiantes, está el estatus migratorio, no todos tienen su situación regularizada al día o no han empezado sus procesos de regularización, entonces ahí empiezan un montón de variables de que entendemos también como esta interculturalidad o cómo la vivimos dentro de las escuelas, como también cómo desde que llegan como al país y a la escuela entienden el funcionamiento, no sé, del sistema escolar chileno, qué pasa como con sus niños cuando ingresan, qué nuevo mundo intentan ahí como descubrir, como que ahí más o menos es lo que tratamos de abordar. Pero ¿qué es lo que más a ti te ha Sí. llamado la atención? ¿Cómo sientes que Chile recibe la escolaridad? Hablemos de la escolaridad, hablemos directamente de las niñas y de los Uh niños y -huh. de los adolescentes. Eh, ¿Cómo sientes que ellos se insertan en la escolaridad, en las escuelas, en los liceos, en los colegios? ¿Cómo has visto tú esa experiencia? Mira, la percepción que yo tengo es que desde la escolaridad son muchas acciones que se están haciendo para que todos los estudiantes y sus familias se sientan incluidos, independientemente del país de origen de donde vengan, porque también se está abriendo como esta posibilidad a que se converse no solo como desde los países que vengan, sino también como de si son pertenecientes a pueblos originarios o si vienen de comunidades rurales, como que estamos entendiendo recién que todos somos culturalmente diversos de una u otra forma. La percepción tiene que ver como que cuando los estudiantes llegan a la escuela es un mundo nuevo, no es lo mismo educarse o vivir la escuela en Colombia, en Venezuela, en Perú, incluso en Haití, que vivirla en Chile, porque hay otros modos de convivir, hay otras figuras nuevas, por ejemplo, en el caso que es como
de mi propia experiencia, en Colombia no tenemos la figura del inspector, entonces ¿Ya? comienza como desde ahí. ¿Quién es esa figura del inspector? Y poderle explicar como a los estudiantes también como ellos a quién se pueden dirigir, cómo empezamos como a insertarlos dentro de la dinámica escolar sin que se sientan como ajenos. También está la mirada no solo como de los estudiantes, sino también de las familias, como si realmente yo puedo ir a la escuela a pedir como información, no solo como del estudiante, sino también, no sé, en el caso de las familias migrantes, me pueden orientar en mis procesos de regularización migratoria, o Ujú, si yo ujú. puedo participar, no sé, dentro de las sesiones como apoderados, si yo puedo participar en los eventos que haga la escuela, como sí, como sentirme también parte de la escuela cuando llego, Sí. como la conozco, cómo voy también estableciendo Hay relaciones. mucha gente que está preguntando hasta ahora de qué se trata nuestra reunión de hoy. Estamos conversando con Milena Collazos. Ella es responsable nacional del programa Migración y Escuelas del Servicio Jesuita a Migrantes. El foco está puesto hoy día en qué es lo que pasa con esas familias, esas niñas y niños y adolescentes que vienen de otros países, se insertan en otra cultura. ¿Cuáles son las mayores dificultades ahí? ¿Qué es lo más complejo que has logrado percibir tú y dentro de la organización que ustedes manejan, porque no eres la única profesional que está ahí inserta? Uh -huh. Sí, ahí agradecer como al equipo tan grande que tenemos, que en realidad es súper interdisciplinario, y eso nos ha permitido entender de qué manera la migración se convierte también en un asunto complejo, que es necesario mirarlo como desde diferentes lentes. Específicamente cuando hablamos de niñez y jóvenes, yo creo que la mayor percepción ahí que podemos como traer es que hay como una violencia que se vuelve como invisible. ¿Ya? Hay un asunto como de discriminación que tiene que ver como con esta invisibilización de, no sé, como de las necesidades que ellos tienen. Hay muchos prejuicios, somos una comunidad absolutamente prejuiciosa, como que ¿Cuál? manejamos estereotipos. Oh, Hola, sí, no, sí te escuchamos. sí, ya, volví. Sí, nos saludan desde Mendoza, mira, ahí viví varios años. Pero, ¿escuchaste la pregunta que te hice? No, pero si me la puedes repetir, por favor. Sí, Lo más ¿cómo podemos definir esos prejuicios? Si nos puedes dar algún ejemplo, ¿cómo se manifiesta la discriminación hacia los demás, hacia el extranjero? Mira, la primera manifestación tiene que ver con los apodos, incluso en llamar al otro como por su nacionalidad y no por su propio nombre, como, mira, unas situaciones así como de escuela. En una ocasión, en una reunión de profesores, el profesor contaba que había visto un conflicto entre niños en la sala de clase. Entonces decía, mira, era el estudiante venezolano contra el boliviano, y eso estaban así como en insultos. Entonces, ahí, cuando le dijimos como al docente, como que espere un momento, ¿esos son conflictos de qué? ¿Son conflictos entre niños o son conflictos En- de nacionalidades? claro. Como que cuando empezamos a nombrar como así como que la nacionalidad tiene algo que ver dentro de las relaciones de las personas, es ahí donde empieza como estos discursos de odio, de discriminación, donde realmente no asumimos que el otro puede tener una postura distinta a la mía, sino que es como del lugar de donde proviene, que afecta como sus relaciones o que me invade. Empiezan como que ahí como con los estereotipos empiezan a jugar mucho los discursos de odio, Sí, bueno, como que son, pero esos discursos de odio me da la sensación, Milena, y hemos hablado tanto, no solamente de este tema, sino que de otros, porque el bullying se da por todas partes también. sí, Pero eso es algo aprendido, y es algo aprendido de los adultos también, muchas veces. Es los referentes que están en la casa, o a veces los mismos docentes pueden estar
alentando a ese tipo de prejuicios y discriminaciones o apodos, como bien dices tú, que no debe ser fácil. Sí, no, no es fácil, sobre todo no es fácil identificarlos como en uno mismo. Yo, mira, yo trabajo en interculturalidad y promuevo siempre el enfoque intercultural. Trato de hacerlo desde mis propias acciones, desde mis relaciones con otros, pero aún así, dentro de esta sociedad que estamos inmersos, es imposible no caer a veces también como en reproducir estereotipos, sobre todo cuando tenemos los medios de comunicación que alientan Claro. también a que se sigan tolerando este tipo de manifestaciones. Yo creo que ahí la invitación está en hacer un ejercicio personal, de ver qué es lo que a mí me genera molestia respecto al otro y por qué me genera molestia. Si me genera molestia su forma de hablar, si me genera molestia incluso saber de dónde viene, si me molesta, no sé, la manera en que actúa, por qué me genera esa molestia. Y tal vez si nos hiciéramos como ese tipo de preguntas que parten de lo personal, nos daríamos cuenta de que a la final la diversidad está en cada uno de nosotros, porque tú y yo somos distintas en algunas cosas, Sí, pero nos podemos asemejar en otras. Por ejemplo, las dos tenemos el interés de trabajar esos temas de niñez y juventud, de ver que estas situaciones de violencia no se sigan reproduciendo, aquellas que parecen como muy legítimas. Está muy legitimado esto como de el lenguaje despectivo hacia el otro, sí, sí. cómo lo cambiamos, cómo yo también me hago responsable de en qué ocasiones utilizo este lenguaje despectivo, si lo utilizo como por chanza, que a veces no son chanzas, que no deberían ser burlas, no sé, qué tipo de humor yo también manejo, cuándo sale este lenguaje despectivo o estereotipado, como este abuso verbal que a veces como que se vuelve muy silencioso. Yo personalmente, como te cuento así, como que cuando yo digo que soy de Medellín, Colombia, lo primero que me dicen es como, y me ha pasado muchísimo, como, Pablo Escobar. Ah, Entonces, yo como que, yo me río, yo hago pariente de como la Pablo risita, Escobar. como, Todos parientes de sí, Pablo Escobar. así como que, Sí, yo hago como la risita, pero ya he aprendido como a confrontarlo. Entonces ya le digo a la persona como que, pero Medellín no es únicamente Pablo Escobar. Sí, nosotros tenemos la Feria de las Flores, tenemos el metro, tenemos a Fernando Botero, un gran artista, tiene figuras en Santiago. Lo invito a que conozca otra parte de mí, que los medios de sí. comunicación se han encargado como de visibilizar más Lo que, y invisibilizar otras. lo que pasa, Milena, es que la discriminación, para mi gusto, y es una opinión muy personal, tiene que ver con la ignorancia. O sea, cuando Total. estamos hablando de una nueva constitución, de redactar una nueva constitución, por ejemplo, cuando estamos hablando de la diversidad, de ser más tolerantes, de incluirnos todos, de una sociedad más igualitaria en tanto sentido, es un contrasentido, valga la redundancia, discriminar al otro por su condición social, por su apellido, por la comuna en que vive, por ser extranjero Uh-huh. también. Entonces, creo que es un Sí, acto de ignorancia profundo y ahí tenemos que hacer un cambio cultural. Pero ese cambio cultural también tiene que ver con la educación. Y la educación parte en casa y parte en la escuela. Entonces, que se dé total. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, un profesor? Un profesor que ve que están discriminando de alguna forma a una alumna, algún alumno, algún adolescente, de alguna manera, con estos epítetos que tú dices, en fin, con estos prejuicios. ¿Cuál es la reacción ahí, la mejor reacción que puede tener un educador? Hablemos de educadores mejor. Sí, lo primero que debe hacer es reaccionar. En muchos casos, como que conversando con docentes, lo cuentan como historias. Yo una vez escuché a un estudiante que se refería o utilizaba estereotipos hacia otro estudiante, pero y le preguntamos lo mismo, ¿usted qué hizo? No, no hice nada porque a la final esos son conflictos y lo que va a escuchar dentro de la escuela también lo va a escuchar en la calle. Hay otros docentes que mencionan como que igual el otro estudiante tampoco le respondió nada, o sea que en cierta forma él tampoco se quiso defender. Yo creo que el trabajo de los educadores aquí es súper importante, tiene Súper. que haber una reacción Mm, y la reacción tiene que ser en conversemos.
miremos usted por qué tiene esos estereotipos frente al otro, de dónde vinieron, por qué lo entiende así. Incluso en algunas ocasiones, cuando es el trato como entre jóvenes, se trata no sé, como de apodos que parecen muy graciosos. El colombianito, el haitianito, como que, y la idea es que eso no pase, como que empecemos a llamar al otro por su nombre, acciones como muy pequeñas, Sí, como llamar al otro por su nombre, tal vez escribir estas situaciones que ellos consideran que son de discriminación, pero si ahí ver si realmente hay una discriminación o no, tenerla siempre como a la mano, claro, e ir buscando también como las soluciones, porque todas las problemáticas son distintas, pero sí o sí tener un registro de ellas para luego como comunidad ver cómo nos podemos hacer cargo, ver, no sé, generar un manual de respuesta rápida ante cualquier tipo de discriminación, racismo o ataque físico o discurso de odio que esté mm, como entre la escuela, bueno, pero realmente hacer algo. Milena dice Wendy Castillo, mi trabajo, el que era mi jefe, mira qué fuerte esto, me prohibió dejar ir a mi hijo de 18 años. Él siempre se refiere hacia los venezolanos como venezolanos pencas, su jefe. Mm, Eso es muy brutal, es de una violencia impresionante, y fue tanto que terminé sí, renunciando, dice, hace 2 meses atrás. Mira, en tiempos supuestamente de cambios, en tiempos de tolerancia, en tiempos donde sí. necesitamos ir evolucionando como sociedad. Además que para mí son actitudes tan pretéritas, ¿no? Tan de modé, es como, eh, qué sé yo, con lo que pasa con los negros. Entonces, es muy brutal, es muy violento. Si el otro es un ser humano, como tú y como yo, punto, que hable distinto, que sea distinto físicamente, no significa que sea peor que uno. Sí, lo que pasa es que también lo tenemos como a veces muy instaurado en como dentro de nuestros genes como sociedad, como personas. Ahí en el caso que contaba la persona que escribe, ahí hay una violencia Muy verbal y duro. viene esta violencia también que es de una autoridad, es su jefe. Pero yo creo que nuestra responsabilidad es confrontar también ese tipo de situaciones, manifestar que no estamos de acuerdo, de que ese no es el trato. Como sociedad le tememos mucho como a este conflicto Sí, intercultural. Y sí. cuando me refiero como al conflicto, no es a esta idea bélica de, no sé, tenemos que quemar todo, o no sé, o hacerle daño al otro desde Mm, lo más mm, mm, profundo. sí. No, se trata del conflicto, de ponernos a conversar. Bueno, si a usted le molesta esta parte, manifiéstemelo, manifiesten, sáquelo de su interior, saque esa molestia para que vamos sacando como ese nudo que se tiene adentro, que se tiene en la mente, que vuelve y se alimenta, no sé, como con los medios de comunicación. Desenredemos este mito que usted tiene y ya luego empecemos a formar como realidades, a volverla a reconstruir, ver, no sé, como que cómo cambias tu percepción, la idea previa que tú tienes sobre mí, la podemos ir cambiando, cómo encontramos puntos de acuerdo común, incluso si hay desacuerdos, cómo podemos vivir con ellos, Mm. pero no como en esta idea de seguir tolerando como que el otro de una manera verbal como que te vaya opacando, invisibilizando, y también mucho de eso lo hablamos como dentro de las escuelas. Eh, Cuando hablamos del enfoque intercultural, que es uno de los que promovemos dentro del servicio jesuita migrantes, entendemos la interculturalidad como visibilizar aquellas barreras de poder que inferiorizan, sexualizan, racializan y por lo tanto deshumanizan a las personas, como a través de esta idea de creer que hay unas nacionalidades que son más superiores que otras, Sí, claro. o hay o creer esta idea de razas, como que hay una raza que es mejor que la otra, como que cuando ponemos eso en común, cuando decimos que eso no existe y lo explicamos y lo abordamos, lo confrontamos con el otro, hacemos también Sí. acciones interculturales que van desde nuestra cotidianidad. Oye, Milena, hay gente que está preguntando, bueno, ¿qué pasa si yo sufro de xenofobia? Si lo estoy viviendo en carne propia, o en mi barrio,
lo estoy viendo en mis hijas, en mis hijos. Eh, ¿Hay alguna denuncia que se pueda hacer? ¿Hay también un marco legal que te pueda proteger frente a una situación así? Porque Pues, hemos visto que también ha llegado a niveles de violencia donde han terminado incluso de la peor forma mucha gente. sí, ahí hay que explicar que la xenofobia es una fobia como al extranjero. Así como hay gente que le tiene fobia a las arañas, hay gente que le tiene fobia a las personas extranjeras. Sí, Y eso es normal. Es una enfermedad diagnosticada porque te genera un miedo que se materializa con ansiedad incluso o con alejarse del otro. El problema es cuando mi enfermedad se legitima como con un discurso de odio. Es decir, cuando yo intento atacar al otro, como que no basta, como que yo me siento así insegura, pero tengo que buscar mecanismos para que el otro se sienta oprimido o sienta totalmente mi rechazo y creo un grupo de que queremos, no sé, sacar a todas las personas extranjeras. Ahí es donde se empiezan como las violaciones de derechos humanos, porque estamos legitimando como que esta fobia se convierta también en una forma de crimen de odio, de herir gravemente a una persona, de generarle daños, de hacerlo de manera como física, claro. que es como donde se manifiesta. Ya lo que nosotros podemos hacer con la xenofobia ya requiere como un trabajo más intenso porque son fobias que se tienen que tratar desde un lado más psicológico. Pero si hablamos ya de discriminación, ya ahí sí nosotros intervenimos. Ante estas situaciones se trata como de ver los estereotipos, cuáles son los prejuicios, quién me ha formado en los prejuicios respecto a las personas, cómo yo también en algunas ocasiones genero también una violencia física, verbal o incluso emocional sobre el otro, como hacerle sentir que este no es su lugar. Esa es una forma de violencia emocional. Mm. Eh, Pero Va como por esa línea. sí, pero es importante lo que tú estás diciendo porque la xenofobia es casi una patología, pongámoslo en esos Sí, términos, ¿no? Y que es algo que hay que tratar, sí, porque efectivamente si alguien te genera miedo o un rechazo exacerbado, el problema es tuyo, no es de la otra persona. A no ser que la sí, otra persona total. te haga algo, pero por el simple hecho de ser extranjera, extranjero, que te provoque algo como eso, sin duda que vaya a verse inmediatamente. Te quería preguntar por el tema del idioma. ¿Cómo se maneja el tema de la barrera idiomática en las escuelas, en los colegios, pensando en las niñas y niños y adolescentes que vienen de países, por ejemplo, como Haití, que no manejan el idioma? ¿Se les exige académicamente igual que el resto? Porque debe ser muy complejo llegar a un país donde el idioma es distinto. A ver, a mí me tocó cuando me fui a la Argentina de chiquitita a vivir, que me tuve que ir a vivir allá. Estamos hablando casi el mismo idioma, o sea, hablamos el mismo idioma, pero tenemos otros acentos. Entonces, igual uno sufre porque se ríen de ti, porque lo dices de esta Claro, manera. Entonces, uno se pone como a la defensiva. Y después me tocó al revés, porque empecé a hablar como argentina, y viste, ya con tantos años en la escuela, en fin, y ya no era tema. Y cuando vuelvo a Chile, vuelvo hablando como argentina. Tenía como 15 años, 16 años. Y fue más fuerte todavía. Porque todos me decían, porque si eres chilena, ¿por qué hablas como argentina? Entonces, bueno, porque viví tantos años, me crié allá y tienes que dar todo tipo de explicaciones. Y me acuerdo que la profesora no hacía nada. Los profesores no hacían nada, dejaban que esto ocurriera y fue fuerte, fue súper fuerte. Al final, por personalidad, por lo chica y chora que era, saqué como una personalidad fuerte como para poder defenderme de ese tipo de cosas que, aunque sean muy sutiles, te pueden afectar bastante, ¿no? sí. Me- Y sobre todo cuando eres niño, niña y joven, como que ahí es también como la autoestima y el apoyo, la red con la que cuentas para que te apoye, también como tu familia entiende estas situaciones, si tú te sientes segura de contarle que eso está pasando como a tus papás, a tu papá, a tu mamá, no sé, incluso cómo ellos también la abordarían, si ellos también estuvieran en una situación similar, mm.
pero respecto a lo que preguntas como, Del idioma. sobre todo con estudia del idioma, desde la experiencia del programa, nosotros ahora estamos haciendo una intervención territorial en Estación Central, específicamente en el barrio Los Nogales, La Palma, Gabriela Mistral. Ajá. Y estos son barrios que tienen una alta presencia no solo de estudiantes y familias de origen extranjero, sino también muchas familias de origen haitiano, Sí. son familias haitianas. Hace como 5 años este era como el gran tema, todavía es tema, pero antes era el mayor tema porque las escuelas no estaban preparadas como para recibir los estudiantes. Entonces se vivían o se escuchaban muchas situaciones de segregación, que partían como, no, necesitamos que estos estudiantes dejen de hablar creol y empiecen a hablar español. Entonces, ¿qué hacemos? No, que vayan a la escuela, pero van a estar en otro salón aparte, en un salón aparte donde pueden estar todos los niños y niñas juntos, jóvenes, no hacemos como la separación de edades, pero van a tratar de aprender español, les vamos a hacer un curso intensivo de español, pero en realidad eso no funcionaba porque para tú aprender un segundo idioma, más que es tu lengua nativa el creol, para aprender el español, que el español es un idioma absolutamente complejo, son años lo que necesitas para aprender. Pero luego, eso fueron como las principales barreras, pero luego, ahora en 2020, son muchas las escuelas, por ejemplo, colegios de Estación Central que yo rescato, que han hecho muchas iniciativas para que estos estudiantes se sientan incluidos dentro del aula, incluso que no dejen de hablar creol, sino que además además de aprender a hablar español, mantengan su lengua, pero en diferentes espacios, es decir, por ejemplo, en los espacios del salón de clases, tratar y fortalecer más el aprendizaje del español, pero en espacios como de recreo, pueden hablar creol, con sus familias seguir hablando creol, como que no imponerles como esta necesidad. Exacto. Que tienen que aprender español, que también es necesario por su acceso a derechos, pero que fortalecerlo, como para que lleguen a ser trilingües. Estos estudiantes pueden llegar a hacerlo, manejan el creol, están aprendiendo español y muchas escuelas tienen como este tercer idioma que es como inglés o francés. Sí, y creo que y qué mejor que esta barrera idiomática. Sí, qué mejor que acceder a una diversidad de idiomas. Estaba pensando en Rapa Nui, ¿no? En Rapa Nui, que hablan el perfecto español, pero ellos no abandonan su lengua. Lo mismo los mapuches. Sí. Entonces, de eso se trata también, de preservar tu origen, tu esencia. Creo que ahí también culturalmente nos falta un montón, eso que tú dices, que a los niños se les enseñe el español, pero que no dejen de lado su idioma con el que se criaron y el original. Creo que es súper importante mencionarlo. Quiero hacer un alcance de la ONG Efecto Mariposa, que nos está escribiendo. Porfis dice: llenen nuestra encuesta de estudio de violencia digital en Chile. Me parece estupendo para que la sigan, entonces ahí vamos a ir viendo la encuesta. Bueno, ¿quiénes son los que más sufren con esto discriminatorio, hablando de niñas, niños y adolescentes? Porque los más chiquititos, como que hay más ingenuidad ahí, ¿no? Se me imagina que en la adolescencia es donde se ven los casos más complejos, y podrías quizás darnos un ejemplo de algo que a ti te haya afectado o te haya impactado. Sí, bueno, ejemplos tengo bastante, pero primero como que muy de acuerdo contigo con respecto a la sensibilidad que tienen como del trabajo con niñas y niños, sobre todo en los primeros años, respecto a incluir y aceptar al otro. Realmente hay un trabajo muy fuerte desde los primeros años de básica, incluso de parvularia, que solo cuando estamos como en los grados de básica, de tercero, cuarto, como entre cuarto y quinto básico, es donde empiezan como todas estas discusiones. Y claro, es porque se tiene un mayor acceso no solo a los medios de comunicación, sino que también se abren otros espacios de socialización, espacios de socialización donde ya incluso hay adultos, como, no sé, puedes participar más como en las reuniones de la familia, como que antes era una participación más silenciada, más tierna, pero ahora ya
se empieza a escuchar tu voz, empiezas a construir como tus propias opiniones. No quiere decir que antes no estaban, sino que ahora van tomando como una gama de ideas, vas manifestando todo lo que estás viendo a tu alrededor. Entonces es ahí como que en estos años, como entre los cuarto y quinto básico, que empiezan los primeros conflictos, y ahí la figura de los educadores e incluso de los apoderados es súper importante, porque es ver, escuchar qué es lo que está diciendo el otro sobre las personas, se empiezan a manifestar los estereotipos, qué ideas sobre, no sé, sobre las nacionalidades, sobre las culturas, sobre su compañero de clase sobre el color de piel. Sobre el color de piel. Ese es un tema también muy porque tenemos esta idea del color de piel que en ocasiones se convierte en una forma de rechazo, cuando no es así, como que es solo un color que no debería como afectar en nada, seguimos siendo personas, seguimos siendo humanos. Sí, a ver, Milena, sí. Y en ese mismo punto, a ver, ¿qué medidas concretas podemos tomar desde la casa para promover precisamente la inclusión de personas migrantes, especialmente las niñas y niños y adolescentes? Cosas concretas en la casa, salir de la casa con otra actitud frente a quienes son distintos y son nuestros pares al mismo tiempo. Sí, yo creo que lo primero es como que la primera acción, cuando usted esté viendo televisión, porque diariamente en la televisión se habla de migración, siempre va a aparecer algo. Cuando usted vea noticias asociadas a la migración, hágase la pregunta, como que ahí hay una generalización de toda una nacionalidad, de todo un país. Si hay una generalización, entonces, ¿cómo hacemos como que esto, no sé, como que una situación, digamos situaciones de robo, que es lo que uno más ve como en la televisión, no deberían perjudicar o ser como la insignia de toda una nacionalidad, sino que ahí empezar a nombrar que una persona cometió un delito y por lo tanto no es la representatividad de todas las personas que vienen de un país, de un X o Y país. Como que ahí la invitación desde casa es a empezar a analizar qué es lo que estamos escuchando, qué están diciendo sobre las otras culturas, en qué lugar se releva el saber de estas personas, si se releva o si se invisibiliza, si se inferioriza, si se coloca como este lugar de como, no sé, de incluso de criminalización. Ahí en el trabajo como con los adolescentes es súper importante esto, como de que empiecen a analizar también qué es lo que ven en redes sobre las personas que llegan al país, en qué condiciones están llegando, qué situaciones de abuso y violencia están viviendo. Tal vez si planteáramos la discusión desde ahí, empezaríamos también a abordar este enfoque intercultural, entendiendo al otro como dentro de su diversidad, dentro de que también es una persona que tiene sus sueños, que espera construir un futuro familiar dentro del país. Además que nosotros como sociedad o compañeros de alguien extranjero que viene, es tan doloroso desarraigarse de tu lugar de pertenencia. Hay mucho, me imagino que debes conocer tantos casos de familias que se separan, se estructuran, que llegan primero los hijos o que otros se quedan allá y llega la mitad, o llega un papá y la mamá, en fin, o sea, ya eso es violento, y tener que emigrar para tener mejores oportunidades. Y más encima, encontrarte aquí con cachetadas que van y vienen, eso hay que entenderlo, por favor, si somos seres humanos todos sensibles, y más encima venimos de una situación de desarraigo, que lo que más se necesita acá es contención. Sí, claro. Incluso ahora como a raíz de la pandemia, muchos de los casos que hemos tenido tienen que ver con familias que han decidido retornar a su país de origen. Son familias que las conocimos como por el trabajo que tenemos dentro de las escuelas, y cómo pasas de ver como a un estudiante con el que tú intercambiaste como opiniones dentro del aula respecto a estos temas, y luego te enteras de que está afuera, en la embajada, esperando como a retornar a su país. Y la situación se complica más porque, aunque está esta idea de reunificación familiar, en realidad lo que pasó fue una separación de familias, porque no hubo retorno para toda la familia en general, sino que
si nos vamos como a casos particulares, sobre todo de familias de origen venezolano o incluso haitianos, que tuvieron que retornar por la crisis sanitaria a sus países de origen, muchos de sus familiares se quedaron acá en Chile, entonces son que el papá tuvo que viajar a su país de origen, pero la mamá quedó acá como a cargo de sus 2 hijos o un hijo, como que ahí es donde empezamos a hacer como esta separación de familias y empezamos a hablar como de esta crianza transnacional, cómo empezamos a criar como desde diferentes lugares, cómo eso también afecta a los niños y a los jóvenes, como claro, no está la figura ahí presente y se tuvo que ir como por situaciones económicas, en este caso como por el contexto de pandemia, como que ahí la invitación es como a ver también eso, cuáles son las situaciones que realmente viven los estudiantes y sus familias migrantes, cuáles Sí. son esas vulnerabilidades. Ahí tenemos que también de alguna forma apoyar y acompañar. Te quería preguntar, ¿crees que hay estigmatización con la migración, sobre todo pensando que muchas veces esto se asocia con la pobreza? Sí, hay una estigmatización muy grande y es una estigmatización que incluso como que a veces se fortalece muchísimo, vuelvo y repito, en los medios de comunicación, como que uno lo ve en las imágenes, en los periódicos, en las noticias, y a la final como que te das cuenta de que luego piden disculpas públicas por un comentario que algún presentador o presentadora hizo, pero no está como que no hay como que una acción más profunda frente a lo que se dice, porque si seguimos como repitiendo dentro de la televisión como que no, es que muchos extranjeros vienen a cometer solo delitos, Mm, como que, pero ¿dónde están las fuentes? De quiénes hablamos, en qué situaciones, por mm, qué mm, generalizamos, mm, por qué hacemos tanto énfasis como en la nacionalidad y no hablamos mejor como de los problemas de fondo que mm, son problemas económicos, que son problemas sociales, mm. que muchos no se encuentran como regularizados, de que las fronteras siguen cerradas, que hay detrás de todo eso que necesitamos como que hacer el énfasis en que el problema está en la nacionalidad y no el problema está en la persona, en sus decisiones. Pues como que hay muchos puntos que ver ahí como en esta estigmatización, pero de que la hay, la hay. Incluso no se necesita ser como un experto en migración para reconocerlo. Si nos sentamos tú y yo como a hablar de qué mitos tú sabes sobre la migración o qué mitos has escuchado como de tus familiares, de tus amigos asociados a la migración, yo por lo menos te puedo decir que me dicen los dos más famosos, como cuáles mitos asociados a la migración tú has escuchado como a tu alrededor. Mm. No sé si de pronto ahí se te ocurren algunos. Pues el primer mito sería El primer mito, de, sí, asociados a la migración. ¿Cuáles son un mito asociado a la migración? eh, Que es que vienen a buscar nuevas oportunidades y te van a quitar el trabajo, por ejemplo. sí, ese. Y ese es el Ese, que mayormente nosotros, ese es el mayor estigma, el que no nos vienen a quitar el trabajo, pero entonces empezamos a analizar cuántas son las personas migrantes que ingresaron a Chile en el último año, cuántos de ellos tenían como su situación migratoria regularizada, porque acceder al trabajo en Chile no es como porque sí, por la buena onda, qué tipos de trabajos están accediendo también las personas migrantes, porque eso es un mito y no es una realidad, qué tipo, vuelvo y repito, qué tipos de trabajos se están realizando, de dónde sale ese temor de que realmente los migrantes vienen a quitar el trabajo, sí. como que eh, son discusiones Mm. muy de Bueno, fondo y que se siguen perpetuando una y otra vez. sí, pasa mucho también, Milena, que hay muchos profesionales y profesionales que tienen una carrera, en fin, súper top y que les iba increíble en su país de origen y que hoy día cualquier trabajo para él, venir a Chile o a cualquier país y empezar de cero, eso es digno. O sea, tienes que sobrevivir, tienes que alimentar a tu familia, tienes que enviar lucas también a tu familia que quedó allá en Venezuela, en Colombia, en Perú, donde sea. A ver,
la migración ha existido desde que el mundo existe, ¿no? O sea, acá somos hijos de la mezcla, perdón, pero es así. Entonces, después de las guerras, de las grandes guerras, mucha gente se vino y empezó de cero, haciendo pan amasado y terminó con una pequeña fábrica de harina o de panes, no tengo idea, pero así se hace. Y todos tenemos derecho de cruzar una frontera y buscar nuevas oportunidades, con todo el costo que eso significa y si lo queremos elegir de esa manera. Esta pandemia, me imagino, Milena, que va a traer más migrantes todavía. O sea, nos vamos todos a lo mejor a migrar, desde que no queremos seguir viviendo acá en Santiago y yo me quiero ir a vivir a la playa, por ejemplo, hasta que vengan desde otras fronteras tanta gente o nos queramos ir también de acá a otros países. Eso desde que el mundo existe es así. Pero la pandemia, ¿tú crees que va a traer mayor migración y vamos a tener temas complejos en términos sociales a propósito de lo que estamos hablando? Poco larga la pregunta, pero creo que la entendiste. Sí, no, pero sí, la entendí. Bueno, en realidad las discusiones sociales y las problemáticas sociales vienen desde mucho antes de que haya como un número muy amplio de personas migrantes, como que ya en Chile había problemas sociales Sí, desde la llegada o que digamos como el aumento de las personas migrantes, como que, y aún más con el estallido social se han venido visibilizando todas estas desigualdades. Entonces, considero, y los estudios los han mostrado sobre migración, de que igual la migración sí va a aumentar, va a seguir. Es que no podemos seguir como cerrando las fronteras o tener esta idea de que en algún momento no va a haber migración, a la final va a haber gente que va a salir siempre. de Chile, va a haber otra gente que va a ingresar, es algo como tú lo mencionabas súper bien, mejor explicado no pudo ser, es algo que ha estado desde siempre. Que va a traer dificultad para Chile, no lo sé, no lo creo, no lo considero. Igual siempre cuando está la presencia de ese otro que desconozco, van a llegar como los miedos, van a llegar como las inseguridades y eso es normal. Lo que no es correcto es que los miedos se conviertan en discursos de odio, de que no haya una disposición al diálogo, de que no haya una disposición como a construir interculturalidad, en revisar de fondo cómo logramos que realmente el otro se sienta incluido. Y sobre todo es que si no, como sociedad no atendemos a esto que está pasando, a estos prejuicios, nuestros niñas, niños y jóvenes van a seguir como legitimando toda forma de violencia, se van a sentir todavía aún más inseguros, como que está esta violencia invisible, como donde a quién acudo si el otro utiliza un lenguaje despectivo hacia mí, de verdad que tengo que cargar como que la representación de toda la nacionalidad. En muchas escuelas se menciona como eso, muchas niñas que cuando hay una fiesta, no sé, cultural dentro de la escuela, son las representantes del baile de Venezuela o las representantes Ajá, del baile de ajá. Colombia, cuando llevan en realidad ya mucho tiempo en Chile y son otros gustos, otras cosas que quieren manifestar, porque los mostramos como que porque vienen de un lugar, entonces ya son la fiel representación de algo, como que tenemos que romper como con estas ideas, Exacto. absolutamente como por ellos, para que puedan vivir en toda esta aldea planetaria, en este mundo, puedan viajar y sentirse tranquilos, como que formar familia en donde ellos quieran o al menos vivir como, no sé, como lo que hablamos siempre sobre el acceso a derecho para los niños y los jóvenes, de que puedan realmente vivir en libertad. Bueno, creo que sería importante incluir estos temas, por ejemplo, en un proceso de cambio en la Constitución. ¿Qué piensas tú respecto a eso? No, claro, igual reconocer que mucho del estallido social y este cambio de constitución se dio fue gracias también al impulso de los jóvenes, Claro, como que hay una lástima como que todavía no puedan votar o que no se sea como considerado este tipo de participación, pero creo que desde la línea libre, incluso como desde la Fundación El Servicio Jesuita Migrantes, podemos ir también impulsando de que la presencia
hablar de estos temas, de los temas que vinculan a niñas, a niños y jóvenes, es importante, de ver cómo ellos también, cuando nos pensamos como adultos, nos cuestionamos esta desigualdad, logramos también transformar su realidad de a poco, Exacto. de que ellos vean cambios. Yo siento que ahí lo importante es que vean cambios, de que realmente se sientan libres. Exactamente. Te quería preguntar ya para ir cerrando, ¿cuáles que crees tú son dos cosas, que son los principales desafíos asociados a la migración en Chile, especialmente la que está relacionada con la infancia y la adolescencia? Y si hay alguna persona migrante que necesita apoyo, ¿cómo se comunica con ustedes? Bueno, en el primero, como el de los desafíos, nosotros a nivel de escuela, que es como en el ámbito donde más nos movemos y que tenemos más cercanía del trabajo con niñas, niños y jóvenes, hemos identificado que hay desafíos de tipo pedagógico que tienen que ver como cómo abordamos también temáticas como derechos humanos, migración e interculturalidad en cada una de las áreas educativas. Tenemos desafíos de tipo cultural que invitan a que rompamos como que esta necesidad de, no sé, estereotipar al otro por el lugar de donde viene, esta idea de romperla. Tenemos también como desafíos de tipo de convivencia escolar, porque la convivencia no solamente se da entre la sala de clases, sino también en los otros espacios escolares, en el recreo, por fuera de la escuela, como también invitamos a las familias a que se sientan parte de esta realidad, como de Chile, del territorio, del barrio, cómo los hacemos como que se sientan incluidos. También está el desafío de los derechos humanos, reconocer de que hay mucha discriminación, mucho racismo, un racismo que sigue como naturalizado, del cual no se conversa. Y finalmente, como tenemos también este desafío que tiene que ver como con lo idiomático, con lo administrativo, lo administrativo de la escuela, de qué manera también empezamos a promover políticas públicas que respondan a las necesidades de niñas, niños y jóvenes, sobre todo migrantes y refugiados. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo empezamos como a generar proyectos locales que no se queden solo entre la escuela, sino que se vayan ampliando a niveles de territorio? Súper importante lo que acabas de decir, Milena, súper importante, sí. ¿Y dónde pedir ayuda? ¿Cómo se acercarse a ustedes? Sí, para pedir ayuda lo pueden hacer a través de nuestra aplicación Migrap. La encuentran ahí como en la Play Store, si son para temas de regularización, información, para familias, estudiantes, migrantes, la pueden descargar. Tenemos un grupo una red de voluntarios maravillosa como en todo el país, que siempre están ahí como las 24 horas, como respondiendo incluso como a estas atenciones, y también nos pueden escribir como a través de nuestras redes, a través de SJM Chile, nos pueden encontrar también en Facebook, y ahí podemos empezar como este contacto. También dejo a la disposición como mi correo, milena.collazos@sjmchile.org, como si necesitan también como este tipo de acompañamiento por parte de las escuelas o conversar también de situaciones que pasan como con respecto a la niñez y adolescencia migrante, como que Buenísimo. Están abiertos todos los canales. Qué buen trabajo el que hacen. Te mando mis felicitaciones a ti, a todo tu equipo. Y también decirle a toda nuestra gente que se conecta cada martes a través de la línea libre. Ya llevamos casi 8 meses juntos con la Fundación para la Confianza. Están ahí todos nuestros profesionales también atendiendo desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas. Cualquier tipo de orientación, ya sea chilena, chileno o extranjero, quien sea, todo ser humano es bienvenido para cualquier tipo de orientación. Siempre nuestro foco está puesto en las niñas, niños y adolescentes, pero los adultos nos pueden llamar para recibir orientación de nuestros especialistas en estas diferentes temáticas sobre abuso, sobre discriminación, sobre bullying. Así es que era importante tocar este punto. Una última cosita sí, sí, como Katy, perdóname. No, dale. De la conversación anterior que estuvo una representante del equipo, Verónica Uzcategui, maravillosa, Sí, como que yo invito a todos, sí, a todas las personas que trabajen con niñas, niños y adolescentes a ver realmente cómo
esa conversación pasada, como que muchos de los términos, también de los apuntes que Verónica menciona ahí, son muy importantes, no solamente como a nivel de migración y refugio, sino también como que en todas las esferas de lo que queremos como visibilizar, de esta violencia que se ha vuelto súper invisible, que sigue atentando contra nuestros niños y jóvenes y que es necesario hablarla, y creo que ahí también les dejo la invitación para que lo vean, porque maravilloso. Milena, sí, está en mi Instagram, está en mi muro, están todas estas conversaciones y esta también va a quedar. La última pregunta, ¿cómo te ha tratado Chile a ti? Bueno, no, mira, más que como Chile me ha tratado, yo siento que es como yo he vivido Chile, como que yo siempre intento ver lo mejor de las personas. En algún momento como que he sentido obviamente como un rechazo, pero luego pienso como que es una persona que no está informada, mi deber dentro del servicio es también como que conversemos, lánceme como lo que tenga así como de estereotipos. Y lo otro también es que he quedado con gente muy maravillosa, como que siempre hay de todo en esta vida, hay personas buenas, hay personas malas. Ahora es, mucha, yo a Chile le agradezco muchísimo, como con las personas que he conocido, he aprendido muchísimo. Sé que si en algún momento retornar a Colombia también me lleva un aprendizaje muy grande con respecto a lo social, con respecto a lo que es el sentir político, de la participación, como que todo. No, me ha tratado súper bien, sí. Qué bueno, Milena. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Está saliendo el sol por acá? Sí, qué bueno, porque tengo un frío del terror. Milena Collazos, responsable nacional, Programa Migración y Escuela del Servicio Jesuita a Migrantes. Te doy las gracias, te mando un tremendo abrazo y a todo tu equipo también. Y por supuesto a nuestro público que siempre está ahí pendiente, donde nos hacen preguntas y nos hacen sus comentarios. Este video va a quedar ahí en mi muro, si lo quieren revisar, lo quieren recomendar, para todos está disponible. Desde la Fundación para la Confianza, desde la Línea Libre, nos encontramos el próximo martes con otra interesante conversación. Conversaciones con confianza. Chao, Milena. Chao a todos. Chao. Chao. Muchas gracias.